Bueno, a continuación yo les vengo a hablar sobre el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. Eh, este reglamento nos es suministrado por el Ministerio de Minas y Energía. Bueno, el reglamento consta de un total de 13 capítulos. Cada capítulo tiene su específico artículo. Como podemos ver en el capítulo 1, los artículos que conforman este capítulo va desde el 1 hasta el 8, tiene un total de 30 y 39 artículos. Y pues como les venía diciendo, cada capítulo tiene su orden de cada artículo. Bueno, comenzando por el primer capítulo. El primer capítulo nos habla sobre... En el capítulo 1, nos habla sobre las normas que se deben tener en cuenta para preservar la seguridad, pues, de nosotros mismos, dándonos a conocer varios métodos y así podamos evitar riesgos laborales a la hora de hacer una instalación eléctrica. También nos muestra los productos utilizados en las instalaciones eléctricas, las simbologías que se manejan, los acrónimos, las abreviaturas, el sistema de unidades, las cuales se presentan aquí en el reglamento. Cabe destacar que este reglamento, según su artículo, se va basando en los campos en los que se van a trabajar, por ejemplo la seguridad. Claro ejemplo está en el artículo 2, el cual nos habla sobre en el campo de la aplicación, cual nos dice que el presente reglamento debe aplicar a las instalaciones eléctricas y a los productos utilizados. Se debe aplicar este artículo en lo que acabamos de explicar. Como por ejemplo en el área de las instalaciones, siempre tiene sus requisitos, como por ejemplo que toda instalación o objeto del RETIE debe mostrar su cumplimiento mediante la declaración de cumplimiento suscrita por quien realice directamente la construcción. Las instalaciones también según el artículo 2, las instalaciones también se deben construir de tal manera que las partes energizadas peligrosas no pueden ser accesibles a personas que no están calificadas, obviamente, y a las partes energizadas accesibles no pueden ser peligrosas. Ahí hagamos un punto. Lo que acabé de explicar fue que al momento de hacer una instalación, se pueden hacer dos, ya sean energías no accesibles, que el personal no calificado, ya seamos nosotros como tecnólogos del SENA, podemos estar no calificados para poder acceder a esa instalación, así como partes energizadas a las cuales podamos acceder nosotros como aprendices SENA. Pero cabe destacar que estas partes energizadas a las que nosotros podamos acceder no pueden ser peligrosas, ya que si llegan a ser peligrosas, pues estaríamos poniendo en riesgo pues nuestra vida. Otro punto a destacar es que este reglamento debe ser observado y también cumplido por personas jurídicas, nacionales, extranjeras, también contratistas, operadores, los cuales pues puedan generar, transformar, transportar o distribuir energía eléctrica. Solo aquellos que puedan hacer estos anteriores puntos que dije son aquellos que pueden manejar bien el RETIE. Y también nosotros como colombianos, así que seamos productores, importadores o comercializadores de los productos que pues el RETIE nos va a exigir. Bueno, ya pasando de punto, como les venía diciendo, el capítulo 1
básicamente se basa sobre los requisitos que se deben tener en cuenta, pues al momento de hacer una instalación eléctrica. ¿Qué requisitos? Pues las protecciones, lo básico, todo lo que sea básico. Em, bueno, ahora ya dejando de un lado el capítulo uno, pasaremos al capítulo 2. El capítulo 2 nos habla sobre los requisitos técnicos, los esenciales. Cabe destacar que el capítulo uno nos habla sobre requisitos, pero no son los esenciales, son requisitos en general. Los requisitos esenciales son aquellos que necesitamos sí o sí. O sea, no puede haber algún fallo en esto. Los necesitamos específicamente. ¿De qué trata esto? De que por algún caso se haya encontrado algún accidente, el accidente causado por manejar elementos energizados que pues no deberían ser manejados. eh, los requisitos que exige esto son para cumplirlos, como por ejemplo para llegar a prevenir un riesgo eléctrico relacionado con accidentes o fallas que puedan llegar a ocasionarse, entre otras cosas más. Para esto se debe aplicar si se implica ya un riesgo eléctrico, como por ejemplo inconvenientes con la electricidad, mm, así entre otros riesgos eléctricos. Bueno, aparte de esto, el capítulo 2 también, aparte de lo que les decía, los requisitos esenciales, también nos muestra los que son, digamos, requerimientos generales de las instalaciones eléctricas, la cual la información no la proporciona el artículo 10, ya que esto nos habla sobre los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un diseño, una instalación eléctrica, alguna intervención de una persona, los productos que se van a manipular, los espacios que se van a trabajar para los montajes, una conformidad pues obviamente con el presente reglamento que estamos tratando en estos momentos, la operación y el mantenimiento de alguna instalación eléctrica o algunas pérdidas técnicas. Aparte de esto, pues el capítulo 2 tiene un total de 9 artículos, ¿m? Que va desde el artículo 9 hasta el artículo 18. Como les venía diciendo, cada artículo pues se especializa en un cierto apartado. El artículo 12 nos hablaría sobre la clasificación pues, de los niveles en una tensión, ¿sí? El artículo 13 nos hablaría sobre las distancias de seguridad que se deben tener en cuenta. Eh, ya lo que es la distancia en una edificación, distancia en un poste de alumbrado, entre entre otros más. El artículo 15, el artículo 15 como pues bien lo dice el artículo, es cómo debemos hacer una instalación de un sistema de puesta a tierra y así hasta llegar al artículo 18. El artículo 16 nos habla sobre la protección contra rayos, artículo 17 sobre la iluminación y el artículo 18 sobre los trabajos de redes pues energizadas y el artículo 19 trabajos en tensión o con redes energizadas. Consta de un total de 19 artículos, en un pequeño cálculo. Pero pues si quieren ver más la información a fondo, pues es más recomendable que le dediquen su tiempo y revisen el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que, como bien dije, es proporcionado por el Ministerio de Energías y Minas. El capítulo 3 del reglamento RETIE nos habla básicamente sobre los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de instalar algún producto pues ya sea en un cableado, como lo son un transformador, una canaleta,
cosas así en específico. Claramente el RETIE nos muestra, en dado caso de que queramos instalar una canaleta, por ejemplo, nos muestra los requisitos que estos deben tener, entre otras cosas más. Como por ejemplo, aquí en el artículo número 20, que como bien tiene nombre requerimientos para los productos, pues nos muestra toda la información relevante y relativa que tiene el producto, la cual ha sido establecida pues obviamente por el reglamento eh, RETIE. Nos muestra dentro de ese mismo artículo lo que podrían ser aisladores eléctricos. Entonces, en ese apartado de aisladores eléctricos nos mostraría lo que son los requisitos generales del producto, como por ejemplo que un aislador eléctrico debe ser construido con porcelana, vidrio, resina, epóxica, esteatita o otro material aislante que sea equivalente a que pueda resistir las acciones de la intemperie, a menos pues que obviamente el aislador se vaya pues a manejar en espacios encerrados, o sea, cubiertos. Nos muestra, esos son los requisitos generales. Ya también nos mostraría un apartado que son los requisitos particulares de un producto, como lo son las normas que se deben manejar, ya sea IS o NTC. Entonces pues ahí ya iría esa partecita. Y en sí pues el capítulo 3 más que todo se basa en eso, en los requerimientos de los productos. Pues no puedo explicar todos los productos porque pues ahí se iría todo el video. Entonces, no. En sí el capítulo 3 es basado en eso. A continuación pasaremos al capítulo 4. Bueno, el capítulo 4 nos habla sobre los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de hacer un proceso de generación. Nos dice que en lo que se relaciona, pues en los requisitos de tener cumplimientos que estén en el reglamento, o sea, que tengan un proceso implícito en alguna transmisión, en alguna transformación, una distribución o algún uso final, estos requisitos deben ser cumplidos en cada proceso que se les vaya a aplicar. En este capítulo pues son obligatorios cumplir esos requisitos y pues deben ser tomados como un complementario de los contenidos, las disposiciones contenidas al reglamento. O sea que en conclusión pues es obligatorio, o sea no podemos omitir ese paso. Tenemos que sí o sí cumplir estos requisitos, ya que pues estos requisitos van también aplicados a todo territorio. Y la empresa que vaya a manejar este reglamento tiene que cumplirlos, porque son empresas que generadoras pues que están operando en este caso pues en el país. En sí, pues el capítulo 4 consta de un artículo que son las prescripciones generales. Ahí nos muestra más o menos cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una instalación pues en un edificio, en un puente, cómo se debe hacer, qué se debe evitar, qué no debe haber. Por ejemplo, digamos, qué se debe evitar, pues digamos, en una construcción de depósitos de agua debe evitarse que haya alta tensión. Digamos, en un cuarto de una batería no deben existir vapores de alcohol, amoníaco, ácido acético, clorhídrico, nítrico o residuos volátiles, porque pues esto puede causar algún efecto tercero y pues no. Entonces el capítulo número 4 básicamente se basa en esto. Ahora pasaremos al capítulo 5. Bueno, pues el capítulo 5 nos habla sobre los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de hacer un proceso de transmisión. Esto se refiere obviamente a las prescripciones técnicas pues, que se deben cumplir a la hora de hacer una línea eléctrica, ya sean en áreas de alta y extra alta tensión de corriente alterna.
Cabe destacar que esta corriente alterna es trifásica y trabaja a 60 hercios de pues una frecuencia nominal. Eh, en este capítulo pues se considera que la transmisión de la transferencia de la energía en altas y extra altas tensiones iguales o mayores a 57,5 kilovoltios no se debe confundir con los nombres y niveles de tensión que ya se han establecido. O sea, sí, ya se han establecido. Y pues que tiene una regulación obviamente para unos aspectos de tipo comercial o para dar una buena calidad de un servicio. Eh, en sí este capítulo, en conclusión, pues este capítulo nos muestra lo que son los tipos de estructuras que deberían trabajar pues al momento de haber una línea eléctrica, eh, lo que son puestas a tierra, cimentaciones, una zona de servidumbre, el diseño digamos de una torre eléctrica y pues obviamente las señales de la aeronavegación. Ahora pasaremos el capítulo número 6. Bueno, pues el capítulo 6 como bien su nombre lo dice, es la transformación de energía pues en las subestaciones. Nos habla básicamente sobre qué es una subestación, cómo debemos manejar una subestación, los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de hacer una instalación de una subestación, ya que pues no podemos hacer esto así porque sí. Viene con una normatividad muy específica y muy precisa. O sea, no se puede saltar ningún solo paso porque pues al momento de saltar algún paso de alguna subestación, pues estamos poniendo en riesgo tanto nuestra vida como la vida de los demás. Por ejemplo, pues un punto a destacar de acá al momento de hacer una instalación de una subestación es que digamos los muros o las mallas metálicas que son utilizados pues para encerrar una subestación deben tener una altura mínima, recuerden, mínima, de 2,50 metros. Y pues esta debe estar debidamente conectado a la tierra. O sea, no puede ir así volando ni nada, sino tiene que estar bien anclado a la tierra. En sí pues nos muestra las normas. Las normas que se deben tener en cuenta para una subestación. La implementación del RETI en este capítulo es muy importante. Porque pues así podremos nosotros prevenir accidentes. Aplicando algo tan básico pues como lo pueden ser unas distancias. Sí, más que todo es una distancia. Pues obviamente que se deben tener en cuenta pues a la hora de realizar pues, una instalación. Pasaremos al capítulo 7. El capítulo 7 nos habla sobre los requisitos pues para el procedimiento de la distribución. Bueno, el capítulo 7 en sí básicamente nos habla sobre... En sí pues este capítulo nos habla sobre los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de distribuir la energía, como lo son una estructura de un soporte, los herrajes, el aislamiento, las distancias de seguridad pues que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una distribución, los conductores, los cables y cables de guarda y cables de retención. Por ejemplo, estos cables son usados en las redes de distribución y pues deben cumplir obviamente con unos requerimientos eléctricos y mecánicos, los cuales tienen unas condiciones donde sean instalados, ya sea pues en un ambiente caliente, ya sea en un ambiente frío. También tenemos conductores aéreos, unos conductores subterráneos,
el mantenimiento claramente que se le puede dar a una instalación eléctrica. Contamos con una cartilla de seguridad, la cual es una cartilla que puede orientar a los usuarios, a las residencias o a las industrias. Las condiciones de esta cartilla son de muy buena seguridad. Tiene una muy correcta utilización de la energía pues eléctrica. O sea, en sí en esta cartilla nos muestra como un manual básico de cómo manipular esto. Eh, y pues ahora pasaremos al capítulo número 8. El capítulo número 8 pues se llama requisitos para las instalaciones de uso final. Pues en sí este capítulo es aplicable pues a las instalaciones eléctricas que van destinadas a la conexión de un equipo o aparatos pues para el uso final de la electricidad. Y esto se debe implementar en todo tipo de construcciones. Todo tipo de construcciones. Pues en general se debe tener en cuenta pues la energía entregada al equipo que pues obviamente tiene una entrada de servicio al usuario. Bueno, como les venía diciendo, son requisitos para una instalación de uso final, ya que pues no, en sí pues no vamos a, ¿cómo lo explico ahí? Pues como bien su nombre lo dice, uso final, pues no se va a manipular para otra cosa más, solamente digamos en este caso para un equipo. Entonces pues esto tiene sus ciertos requisitos como lo son evitar un daño de aislamiento de conductores, se debe usar un uso de aparatos y pues se debe no, se debe restringir el uso de aparatos y equipos inapropiados, un empalme, evitar malas conexiones, todo eso. Tenemos también lo que son instalaciones básicas, que son las instalaciones que tienen muy poquita complejidad y también muy bajos riesgos. Y pues principalmente pues son instalaciones muy diminutas. O sea, no tan diminutas, pero sí de pequeño tamaño. Sí, valga la redundancia. Las instalaciones provisionales también, que pues son aquellas instalaciones que ya cuentan con un suministro de energía que tienen o sea, es de manera temporal. Y ya lo que vendría siendo la parte de las instalaciones especiales, pues que son aquellas que pues son clasificadas como peligrosas o de muy alto riesgo y pues que alimentan equipos y sistemas complejos. Obviamente este tipo de instalaciones requieren sus ciertas medidas pues para eliminar los riesgos, ya que pues si no cumplimos con alguna de las medidas pues podemos sufrir algún daño, podemos hacernos nosotros mismos algún daño y pues no es la idea. Bueno, a continuación pasaremos al capítulo 9. El capítulo 9 básicamente nos habla sobre las prohibiciones que se tienen en cuenta, como lo son la reutilización de la reutilización de materiales eh, para rayos radiactivos. Son materiales, en sí esto habla sobre materiales y cosas que se dejaron de usar hace tiempo por el simple hecho de que hacían daño al usuario y también al trabajador. Entonces, pues básicamente estos materiales se manipulaban con anterioridad, pero pues se encontraron una mejor alternativa pues para reemplazar a aquellos, como los estaba diciendo, digamos el uso de la tierra, pues como un único conductor de retorno. Y pues en sí básicamente pues esto es de lo que nos está hablando el capítulo 9. Pasaríamos al capítulo número 10. Bueno, pues el capítulo número 10 eh, nos habla sobre la demostración de la conformidad, como lo que son la acreditación de organismos de evaluación,
los laboratorios y de pruebas y pues los ensayos que se le van a dar, los organismos de certificación de productos, entre otras cosas más. En sí básicamente es pues, la demostración de conformidad que se le debe dar a alguna instalación eléctrica, ya si, si está correctamente o si no está correctamente, pues según los aspectos que se tienen en cuenta pues con el reglamento, se dirá si se retomó, digamos, un proyecto o si toca volver a reiniciar el proyecto por alguna inconformidad que no se haya cumplido pues obviamente con las declaraciones que nos propone el reglamento RETIE. El, el capítulo 10, el capítulo 11. Capítulo 11 nos habla sobre la vigilancia, el control y el régimen sancionatorio que se tendrían al momento de estar realizando alguna instalación eléctrica. En la parte de la vigilancia, pues se cuenta con algunas entidades que cumplen pues con el presente reglamento, como por ejemplo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Industria y Comercio, las alcaldías municipales o también las alcaldías distritales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los consejos profesionales. Todo esto es de acuerdo a la competencia pues que se está otorgando. Y pues cada una de estas entidades tienen unas disposiciones legales y reglamentarias y pues aquellas que las modifiquen pues tienen sus consecuencias. Asimismo, pues asimismo como hay una vigilancia, también se tiene en cuenta un control, que pues el control es el que les da a ellos les da a ellos como qué se está haciendo, por qué se está haciendo, se está realizando bien el trabajo, no se está realizando bien el trabajo. Ese es el control que aquellas entidades se encargan de llevar a cabo. Cabe destacar también, pues como lo dije anteriormente, también hay un régimen sancionatorio, el cual pues básicamente es la responsabilidad civil o ya sea penal, pues que se haya que aplicar por algún incumplimiento de los requisitos que se están estableciendo, pues obviamente en el presente reglamento. Ya se sancionará pues según lo que establezca la ley, que en sí esto es encargado la legislación colombiana vigente. Así que ya sea por pago de multa o pues algún, alguna sanción penal. Pasaríamos al capítulo número 12, el cual nos habla sobre las disposiciones transitorias. Esto básicamente se trata sobre los acuerdos que se tienen comercialmente y las condiciones particulares pues, de algunos requisitos, los cuales se establecen en los periodos transitorios, ya sea digamos de una certificación de una competencia de una persona, una certificación de alguna conformidad de algún producto, la demostración de la conformidad de alguna instalación, alguna actualización de una norma de operadores de red, transmisores o algún generador. Entonces, pues básicamente es esto. Bueno, pasaríamos ahora al último capítulo, que sería el capítulo número 13. El capítulo número 13 pues ya sería la recopilación de todo lo que se vio anteriormente, ¿sí? Ya que pues esto viene con una revisión y pues obviamente con una actualización, ya sea puede ser en el reglamento. Entonces, en la parte pues de la revisión, sería la revisión de que todo esté en orden,
de que se haya cumplido con todas las normas y reglamentos que se les haya aplicado, como por ejemplo en el capítulo 3 lo que les decíamos sobre los requisitos a la hora de instalar algún producto, entre otras cosas. Entonces eso sería la parte de revisión. Y alguna parte de alguna actualización, pues de pronto que haya alguna mejora al momento de hacer una instalación que sea más viable para el tecnólogo o el técnico que vaya a realizar aquella labor. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias.